Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico. Vamos a hacer el repaso, el estudio de la patología esofágica. Soy médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Haciendo una revisión de las generalidades dentro de la patología esofágica, debemos recordar que el esófago se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la vértebra número 11. Presenta 4 estrechamientos fisiológicos: el esfínter esofágico superior, el cruce con la arteria, con el callado de la arteria aorta, con el bronquio primario izquierdo y por el hiato diafragmático. Es irrigado por las arterias tiroideas superiores e inferiores, ramas de la arteria subclavia. También es irrigado por las arterias bronquiales y es irrigado por la arteria aorta torácica. Asimismo, también el esófago abdominal es irrigado por la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. El drenaje venoso del esófago va hacia la vena cava superior, hacia el sistema venoso ácido y hacia la vena porta. Y en el caso de la inervación es inervado por los dos nervios vagos, el vago izquierdo o vago anterior y el vago derecho o vago posterior. La histología, debemos recordar que el esófago se caracteriza por tener mucosa, su mucosa muscular, la capa circular interna y longitudinal externa, y que carece de serosa. En el caso de la fisiología, debemos recordar que las ondas primarias y secundarias son ondas propulsoras que van a iniciar el peristaltismo a nivel del esófago, y las ondas terciarias son no propulsoras y se van a presentar sobre todo en los pacientes que tienen algún proceso patológico. El esfínter esofágico inferior no tiene una anatomía definida y el esfínter esofágico inferior se puede ver influenciado por distintas sustancias o elementos que pueden incrementar o disminuir la tonicidad del esfínter esofágico inferior, y ahí tenemos la mnemotecnia AMA. La H corresponde a las hormonas. En el caso de las hormonas que aumentan el tono del esfínter esofágico inferior son la motilina y la gastrina. Las que la disminuyen son la colecististoquinina y la progesterona. En el caso de la letra A vienen a ser los alimentos que aumentan la tonicidad del esfínter son las proteínas, y las que lo disminuyen son el chocolate, el alcohol, la menta. La letra M corresponde a las misceláneas. Las que aumentan la tonicidad del esfínter son los antiácidos, la cisaprida, la metoclopramida, y las que los disminuyen son el diazepam y los antagonistas del calcio, tabaco y nitratos. En el caso de la letra A también son los agentes neurales, como por ejemplo los que los aumentan, los agonistas alfa, los antagonistas beta y los agonistas colinérgicos. Las malformaciones congénitas más asociadas con el esófago, vamos a encontrar la más frecuente corresponde a la atresia esofágica. Recordemos que existen múltiples variedades de las atresias esofágicas, siendo la principal la de tipo 3, en la cual nosotros encontramos una atresia esofágica proximal y una fístula tráqueo-esofágica distal. Recuerden que al existir una atresia esofágica proximal, los recién nacidos se van a caracterizar por tener una cialorrea bien marcada. Ese es un síntoma muy típico de este tipo de atresia traqueoesofágica, y recuerden siempre el principal tipo de atresia esofágica es la atresia esofágica proximal con fístula tráqueo-esofágica distal. Recuerden ustedes que, como habíamos mencionado hace un momento, la atresia esofágica con fístula distal es la más frecuente. La clínica van a ser confirmadas por diferentes estudios diagnósticos, como por ejemplo la radiografía con contraste hidrosoluble. El factor pronóstico principal es que siempre se va a asociar con una anomalía congénita, con otras anomalías congénitas que pueden ser del tubo digestivo o a nivel de otros aparatos y sistemas. La clasificación de LAT, a la cual hacíamos referencia, vamos a encontrar 5 tipos. La primera, atresia sin fístula. El tipo 2, la fístula proximal y atresia distal. El tipo 3 es la atresia proximal y fístula distal, que representa el 88% de todas estas clasificaciones. El tipo 4 es la doble fístula, tanto proximal como distal. Y el tipo 5 es la fístula sin atresia. Recordemos siempre la de tipo 3 es la más frecuente, y con la complicación
postquirúrgica más frecuente, en este caso, es que el reflujo gastroesofágico es la que presenta las mayores complicaciones o es la que puede ser más grave en este tipo de pacientes. Uno de los síntomas muy importantes que encontramos en la patología esofágica es la disfagia, y esta patología la podemos recordar con esta mnemotecnia, la mnemotecnia MEMO. La ME corresponde a la disfagia mecánica y la MO corresponde a las disfagias motoras. En el caso de las disfagias mecánicas, habitualmente es una disfagia a sólidos, la cual puede ser de dos tipos, intermitente o progresiva. Si es una disfagia mecánica intermitente, es decir, solo a sólidos, podemos estar hablando del anillo de Schatzki. Recuerden que el anillo de Schatzki, también denominado como anillo esofágico inferior, constituye un estrechamiento a nivel de la porción inferior del esófago, que generalmente puede ser de origen congénito o adquirido, que ocasiona disfagia y está constituido por una membrana que disminuye el diámetro o la luz del esófago de forma variable. En el caso de la disfagia mecánica progresiva, vamos a tener síntomas asociados como pueden ser la firosis previa, y en este caso podría estar constituida por una estenosis péptica, por un reflujo gastroesofágico. También puede ser una disfagia mecánica progresiva sin pirosis previa, que se asocia con un síndrome consuntivo general, y esto podría estar asociado con un carcinoma esofágico. Luego tenemos la disfagia motora, la cual se presenta tanto a sólidos como a líquidos. Si es una disfagia motora intermitente, estamos hablando de un espasmo esofágico difuso. Si estamos hablando de una disfagia motora progresiva, también tenemos que hacer la diferencia. ¿El paciente tiene pirosis o no? Si tiene pirosis, estamos relacionados con enfermedades de tipo neurológicas o del tejido conectivo, como por ejemplo la esclerodermia. Y si estamos hablando de disfagias motoras progresivas sin pirosis, estamos hablando de la acalasia, que de todas las disfagias motoras es la principal que vamos a encontrar a nivel de las disfagias motoras y de tipo progresiva sin pirosis. Como vemos, esta mnemotecnia nos ayuda para poder diferenciar esta patología o este síntoma muy importante dentro de la patología esofágica, que es la disfagia. Recuerden, disfagia motora y disfagia mecánica. Ambas son intermitentes y progresivas. La disfagia mecánica habitualmente a sólidos, intermitente, anillo de Schatzki. Si es progresiva, recordar, ¿hay pirosis o no hay pirosis? Si hay pirosis, asociado a reflujo, por lo tanto, estenosis péptica. Si no hay pirosis péptica y el paciente tiene baja de peso, está emaciado, está con síntomas consultivos, descartar cáncer de esófago. Si tenemos una disfagia motora, es decir, a sólidos y a líquidos, tenemos que ver si es intermitente o progresiva. Si es intermitente, espasmo esofágico difuso. Si es progresiva, tenemos que ver si está asociado a pirosis o no. Si hay pirosis, esclerodermia. Si no hay pirosis, acalasia. ¿En cuál de los siguientes trastornos esperaría encontrar una disfagia orofaringia? Recuerden que ustedes que puede existir disfagia orofaringia y disfagia esofágica. En el caso de la disfagia orofaringia, es aquella disfagia que aparece inmediatamente luego de haber deglutido los alimentos. El paciente habitualmente no puede pasar los alimentos, tiene vómitos, tiene regurgitación y en algunos casos puede presentar hasta aspiración. En cambio, la disfagia esofágica, que es la que presenta una disfagia motora y una disfagia progresiva, generalmente se presenta luego de haber hecho la deglución de los alimentos. Y recuerden que la disfagia orofaringia generalmente se debe a trastornos motores o neuromusculares. Y estos trastornos motores o neuromusculares pueden estar relacionados, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson. Y es a su vez la primera que tenemos dentro de estas alternativas. El esófago de Barrett es una disfagia esofágica, la acalasia es una disfagia esofágica, el anillo de Schatzki es una disfagia esofágica, la hernia hiatal también va a producir síntomas, pero es a nivel esofágico inferior. En este caso la respuesta es la enfermedad de Parkinson. Varón de 73 años que presenta disfagia a sólidos y a líquidos, así como tos a la deglución desde que sufrió un ictus isquémico. ¿Cuál de las siguientes opciones debería adoptar a continuación? Entonces estamos viendo
está un caso clínico de un paciente con disfagia a sólidos y a líquidos post un ACV isquémico. En este caso ¿cuál viene a ser la medida a evaluar? Debemos hacerle la colocación de una sonda nasogástrica a este paciente. Si luego de la colocación de la sonda nasogástrica vemos que hay un residuo alto por la sonda nasogástrica, mayor a 150-200, tenemos de drenaje por la sonda nasogástrica, eso quiere decir que este paciente no lo vamos a poder nutrir por sonda nasogástrica o por una gastrostomía. En este tipo de pacientes, como tiene un alto débito, un alto gasto por la sonda nasogástrica, este paciente sería tributario de una yeyunostomía. Pero si a este paciente le colocamos la sonda nasogástrica y tenemos muy bajo débito o muy bajo gasto por la sonda nasogástrica, este paciente va a ser tributario de una gastrostomía. Y de las dos ostomías para nutrición enteral, ya sea la gastrostomía o la yeyonostomía, siempre la que se prefiere en lo posible y si se puede realizar es la gastrostomía. Entonces, si tengo un paciente en el cual tengo que valorar de qué manera lo voy a nutrir, más aún si tiene antecedentes de disfagia, tiene antecedentes de secuela neurológica o problemas neurológicos debido al ictus o ACVs previos que haya tenido este paciente, lo primero es valorar, ¿va a tolerar una gastrostomía o va a tolerar una yeyonostomía? Y esto ¿cómo lo hacemos? Haciendo la colocación de la sonda nasogástrica. Esto nos va a medir si es que existe un débito alto o débito bajo y podemos diferenciar si es que se realizará uno u otro procedimiento. Dentro de las disfagias motoras más frecuentes encontramos a la acalasia. La causa más frecuente de la acalasia es idiopática. El síntoma cardinal que existe en este tipo de pacientes es la disfagia, sobre todo tanto a sólidos como a líquidos. La radiografía varitada tiene como característica principal la imagen en pico de pájaro. Y tenemos dos tipos de acalasias, una acalasia primaria y una acalasia secundaria. En el caso de la acalasia primaria tenemos característicamente una hipertonía del esfínter esofágico inferior, con una falta de relajación de este esfínter con la deglución, y también existe un hipoperistaltismo a nivel del esófago distal, con lo cual va a haber una dificultad, un impedimento del pasaje del bolo alimenticio del esófago al estómago, con concurrente disfagia, en algunos casos vómitos o regurgitación de los alimentos. Debemos recordar que la presión en reposo de nuestro cuerpo se encuentra elevada y recordar que la colecistoginina generalmente debería producir una dilatación del esfínter esofágico inferior, pero en la acalasia encontramos un efecto paradójico. Y aquí, más bien, la colecistoquinina produce una contracción del esfínter esofágico inferior. Eso es lo que se denomina el efecto paradójico. Normalmente, mencionamos, la colecistoquinina debería dilatar el esfínter esofágico inferior, pero en la acalasia lo contrae. Eso se denomina efecto paradójico de la colecistoquinina en el esfínter esofágico inferior. El diagnóstico de acalasia secundaria se va a referir o está relacionado a un paciente que ha presentado una infección previa, sobre todo por el Chagas, en el cual vamos a encontrar megaesófago, también afección a nivel de otros órganos como el megacolon, y va a producir también una disfagia, una acalasia, pero de tipo secundaria. El tratamiento inicial para este tipo de pacientes es las dilataciones con balón a nivel del esfínter esofágico inferior, y si es que estas medidas fallan, no hay una respuesta a las dilataciones con balón, recién se va a hacer el tratamiento quirúrgico, que es la miotomía extramucosa o miotomía de Henner. Recuerden que para poder hacer el diagnóstico de la acalasia primaria y medir la hipertonía del esfínter, medir la falta de relajación y el hipoperistaltismo a nivel del esófago distal, esto se hace por manometría. En cambio, cuando queremos hacer el diagnóstico de la acalasia secundaria, el medio de elección o el estudio de elección es la endoscopía. Señale cuál es el tumor que con más frecuencia da una acalasia secundaria. Los linfomas no tienen relación, el carcinoma de páncreas tampoco, el carcinoma de pulmón tampoco, el carcinoma epidermoide del esófago tampoco está relacionado a esto. Recuerden que las acalasias secundarias entran dentro de las disfagias motoras, y el carcinoma epidermoide de esófago, los tumores de esófago son disfagias mecánicas.
El adenocarcinoma gástrico y sobre todo el adenocarcinoma de Cardias o de la unión gastroesofágica sí puede dar o está relacionado con la acalasia secundaria. Entonces la respuesta a esta pregunta es el adenocarcinoma gástrico. Una de las siguientes no suele verse como complicación de la acalasia. Disminución de peso, sí, recuerden que no hay pasaje de los alimentos al estómago, por lo tanto el paciente no se va a nutrir adecuadamente y va a tener una baja de peso. El hecho de que los alimentos se queden a nivel del esófago inferior, no pasen al estómago, pueden provocar trastornos, alteraciones a nivel de las bacterias a ese nivel, con la concurrente displasia de los tejidos a nivel del esófago distal y la posibilidad de aparición de carcinoma esofágico. Los alimentos pueden regurgitar y pueden provocar aspiración broncopulmonar, también puede ser una complicación de la acalasia. Producto de los alimentos que pueden estar diversos tipos de tiempo a nivel del esófago distal sin poder pasar al estómago, pueden causar irritación de la mucosa esofágica y también causar esofagitis. El déficit de vitamina B12 no tiene ninguna relación con el estudio o las complicaciones secundarias a la acalasia. En este caso, recordamos nuevamente, en la acalasia puede haber baja de peso, puede haber relación con el carcinoma esofágico, puede haber aspiración pulmonar y también puede haber esofagitis. Luego tenemos la siguiente pregunta. La mujer de 48 años con diagnóstico de acalasia que tras someterse a 2 dilataciones neumáticas presenta recurrencia de la disfagia. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería considerado como el tratamiento de elección en este tipo de pacientes? El tratamiento de elección en este tipo de pacientes sería la miotomía de Heller. Recuerden que la primera medida para tratar la acalasia es dilatarlo con balones. Si no hay ninguna medida, entonces se puede hacer la miotomía de Heller asociado con alguna funduplicatura o una cirugía antirreflujo. Las indicaciones de la cirugía en la acalasia vienen a ser el fracaso de las dilataciones neumáticas, que existan erosiones a nivel del esófago distal con la consecuencia de esofagitis y posibilidad de cáncer esofágico, divertículos de esófago a nivel distal, los divertículos epifrénicos, y recuerden que el tratamiento definitivo, quirúrgico definitivo, es la miotomía de Heller más alguna técnica antirreflujo. Recuerden que en la miotomía lo que se hace es la sección de las fibras musculares del esófago distal, tanto proximal y distal a la unión gastroesofágica, con la consiguiente dilatación del segmento del esófago distal y el posterior pasaje de los alimentos desde el esófago hacia el estómago. Pero como ya se ha roto ese esfínter esofágico inferior, se tiene que asociar a una técnica antirreflujo. ¿Para qué? Para prevenir que el contenido del jugo gástrico pueda regresar hacia el esófago y pueda causar una esofagitis péptica. Existen también unas alternativas en el tratamiento de la acalasia, como puede ser el uso de toxina botulínica, pero esta toxina botulínica se va a utilizar solo cuando no se puede someter a un paciente a miotomías o dilataciones, paciente con riesgo quirúrgico elevado o algunas otras comorbilidades que no pueden ser sometidas a cirugía o que no pueden ser dilatados. En esos casos sí se puede utilizar toxina botulínica para relajar el esfínter esofágico inferior y pueda haber el pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. A un paciente diagnosticado con acalasia mediante manometría esofágica se le realiza una esofagoscopía con biopsias negativas para histología tumoral y un estudio varitado donde se aprecia un divertículo epifrénico. ¿Es correcto afirmar que el paciente padece una acalasia secundaria? No, es una acalasia dominantemente de tipo primaria. Recuerden, las primarias se diagnostican con manometría, las acalasias secundarias en la realización de endoscopía, y en la endoscopía generalmente estos tipos de pacientes están asociados a infecciones, por ejemplo el Chagas. No tiene riesgo aumentado de cáncer esofágico. Falso, sí tiene riesgo aumentado para cáncer de esófago, por eso deben ser tratados estos tipos de pacientes. Este paciente tiene una manometría en la cual ya se ha evidenciado
que hay alteraciones y esa acalasia primaria, bueno, la alternativa número 4 no corresponde, no tiene relación con el enunciado de la pregunta. El riesgo de esofagitis aparece únicamente tras el tratamiento, también es falso. El paciente debe someterse como tratamiento electivo a una miotomía de Heller. Esta es la respuesta correcta. Dentro de las disfagias de tipo motoras y las que son intermitentes, tenemos la principal de ellas, que es el espasmo difuso del esófago. En el caso de la clínica hay un dolor retroesternal, a veces asociado a la presencia de al uso, a la toma de bebidas frías. Clínicamente, la presencia de dolor a nivel retroesternal, que incluso muchos lo asocian o lo ponen como diagnóstico diferencial de problemas coronarios agudos. En la radiografía se evidencia un esófago en forma de sacacorchos. El diagnóstico del espasmo esofágico difuso se hace con manometría, en la cual se evidencian contracciones simultáneas de diferentes secciones del esófago, pero que son no peristálticas, y estos contribuyen y dan la clásica sintomatología de dolor retroesternal. El tratamiento de inicio en este tipo de pacientes es el linfedipino, y para los casos refractarios se utilizan las dilataciones. Si fallan al tratamiento médico, recién se va al tratamiento quirúrgico, que es la miotomía longitudinal. Otro de las patologías asociadas con disfagias de tipo motoras, tenemos a la esclerodermia, en la cual vamos a encontrar una clínica en la cual encontramos un reflujo gastroesofágico por incompetencia del esfínter esofágico inferior. La radiografía se evidencia característica un esófago en forma de tubo rígido. El diagnóstico también se hace por manometría, evidenciando un hipoperistaltismo a nivel del esófago y una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Recuerden que, a diferencia de lo que existe en la acalasia, existe una hipertonía del esfínter esofágico inferior, y en la esclerodermia hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior. El tratamiento en este caso es muy similar al reflujo gastroesofágico, primero con medidas que constituyen tratamiento médico higiénico dietético, y también el uso de inhibidores de bomba de protones o de antiácidos para prevenir el reflujo. Si no existe una medida, recién pasan al tratamiento quirúrgico. El reflujo gastroesofágico, la causa fundamental es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. El síntoma cardinal es la sensación de vinagrera, dolor urgente retroesternal, que se denomina la pirosis. El diagnóstico, tenemos que recordar que existe una clínica en este tipo de pacientes, que existe dolor retroesternal con sensación de reflujo, de vinagrera, en pocas palabras la pirosis. Se realizan algunos tipos de exámenes para pacientes o casos atípicos o casos refractarios. La primera prueba que debemos realizar en este tipo de pacientes es el esofagograma. La prueba más sensible y específica para los pacientes con reflujo gastroesofágico es la pH-metría de 24 horas, y sobre todo si es que tenemos la sospecha de que puedan haber consecuencias o complicaciones secundarias al reflujo gastroesofágico, realizamos las endoscopías. La pH-metría, que es el examen principal que se utiliza en el estudio o en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a tener tres indicaciones. Una es la refractariedad al tratamiento médico. Dos, se realiza tanto pre y posoperatoria para evaluar al paciente antes y luego de la cirugía para evidenciar nuestros resultados. Y tres, vienen a ser la presencia de síntomas extratorácicos. Recuerden que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico no solo encontramos la pirosis, sino también podemos encontrar pacientes con tos, con broncoespasmo, a veces un asma que, a pesar del buen tratamiento con inhaladores o distintos tipos de medicamentos para esta patología, no responden a estas medidas, y entonces puede estar relacionado con enfermedades de reflujo gastroesofágico. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes podemos encontrar una esofagitis péptica, podemos encontrar trastornos motores, complicaciones pulmonares por aspiración,
por el reflujo gastroesofágico y la presencia de anillos de Chasky. El tratamiento de inicio es el tratamiento médico. En los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico leve, el tratamiento son con antiácidos y procinéticos, generalmente son anti-H2 o inhibidores de bomba de protones, procinéticos como la cisaprida. Si es una enfermedad por reflujo gastroesofágico moderado, también se utilizan los anti-H2. Y en el caso de los pacientes con reflujo gastroesofágico severo, se utilizan los inhibidores de bomba de protones. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las complicaciones que pueden aparecer son la esofagitis péptica, los trastornos motores, las complicaciones pulmonares, el anillo de Chasky. El tratamiento de inicio en este tipo de pacientes es el tratamiento médico. Podemos dividirlo en varios estratos de acuerdo a la complejidad o a la severidad de la patología. Tenemos el tratamiento médico que puede ser para reflujo leve, moderado y severo. En el caso de reflujo leve, antiácidos, lo que es el sucralfato, por ejemplo, los procinéticos como la cisaprida. En el caso del reflujo moderado, los anti-H2, la ranitidina, famotidina, simetidina. En el caso de los que tienen reflujo severo, los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Y aquí también tenemos que evidenciar si es que existen o no estenosis secundarias al reflujo gastroesofágico. Y de inicio, la primera medida es realizar las dilataciones con balón por vía endoscópica. La cirugía en los pacientes con reflujo gastroesofágico la vamos a poder utilizar en el 10% de los pacientes con esta enfermedad, y son los que no responden al tratamiento médico de inicio de acuerdo a la severidad de esta patología. Tenemos un varón de 62 años, el cual tiene un antecedente de pirosis de larga evolución y ocasionalmente regurgitación de alimentos. Es decir, tenemos un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Consulta porque desde hace 3 meses nota dolor retroesternal con la dilución y disfagia progresiva, ¿cuál de las siguientes medidas diagnósticas debo evidenciar o debo solicitar en este tipo de pacientes? Recuerden que la pirosis más regurgitación es una característica típica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, si se da el tratamiento médico adecuado, inhibidores de bomba de protones, anti-H2, antiácidos, procinéticos, idealmente la mayoría de pacientes con esto va bien y los síntomas mejoran de manera significativa y habitualmente ya no requieren otras medidas. Pero si tenemos un paciente generalmente ya de una edad avanzada con síntomas de reflujo que no ha ido bien con el tratamiento y que incluso se está asociando a dolor y se está asociando a disfagia progresiva, ya no solo tenemos un paciente con una enfermedad con reflujo gastroesofágico, podemos tener que esta enfermedad por reflujo o ha tenido complicaciones como pueden ser una estenosis péptica, o si es que también puede haber una diferenciación maligna, es decir, puede estar camino a un carcinoma esofágico. En este caso, lo primero que hay que realizar es una endoscopía. La piezometría es una prueba de certeza solo para el ERGE, o solo para enfermedad por reflujo gastroesofágico, y no intervendría en el estudio de este paciente. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando ya evolucionan con disfagia y evolucionan con dolor, lo que tenemos que realizar es una endoscopía, descartar estenosis o descartar cáncer de esófago. A un enfermo con esofagitis por reflujo gastroesofágico, enfermo con esofagitis por enfermedad por reflujo gastroesofágico, en tratamiento con lansoprazol y cisaprida, le solicitaría una endoscopía de control en las siguientes situaciones. En ese tipo de pacientes, si es que ya han recibido el tratamiento adecuado para enfermedad de reflujo gastroesofágico, habitualmente después de haber administrado tratamiento médico y si han remitido los síntomas, ya no deberían tener alguna otra evaluación. En este caso, si persisten los síntomas, sí tendríamos que hacerle una endoscopía. Si la biopsia se observó una metaplasia intestinal, sí deberíamos hacerle una
nueva endoscopía. Si es que hay pérdida de peso, signos de emaciación, descartar carcinoma esofágico, sí debemos hacerle una endoscopía. Si aparece disfagia, también debemos hacer una endoscopía. Si la clínica inicial era de más de un año de evolución, habitualmente no es la que corresponde a una indicación para hacer una endoscopía de control, porque habitualmente los pacientes con reflujo de gastroesofágico, luego del tratamiento médico, habitualmente remiten los síntomas. Si es que persistieran los síntomas, si es que persisten las molestias, ahí recién sería indicación de hacer un estudio con endoscopía. Entonces, la alternativa que no corresponde si la clínica inicial era más de un año de evolución. Una de las complicaciones que pueden aparecer luego de los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico es el esófago de Barrett, el cual es una metaplasia glandular del epitelio intestinal o gástrico que siempre está asociada al reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett lo vamos a identificar al hacer una endoscopía, en la cual no solo hacemos la endoscopía y la identificación de las lesiones, sino también hacemos biopsia. Si en la biopsia no hay displasia, el tratamiento es con inhibidor de bomba de protones y se realizan endoscopías más biopsias en 1 a 2 años. Si existe displasia leve en la biopsia inicial, el tratamiento es con inhibidores de bomba de protones por 3 meses y se repiten biopsias de forma seriada en los controles sucesivos. En cambio, si es que hacemos una endoscopía y encontramos una displasia severa, grave, en la biopsia, el tratamiento es una esofaguectomía. En el caso de los pacientes con displasia leve que van a tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones por 3 meses, debemos ver si es que luego de haber iniciado el tratamiento médico persiste o no persiste la esofagitis. Si no persiste la esofagitis, continúa con tratamiento con inhibidor de bomba de protones y se realizan endoscopías más biopsias entre 1 y 2 años de manera subsiguiente o posterior. En cambio, si es que tenemos una displasia leve que persiste con esofagitis a pesar del tratamiento médico de los inhibidores de bomba de protones por 3 meses, se hace una cirugía antirreflujo. Asimismo, se realizan endoscopías más biopsias cada 6 meses para hacer la evaluación o el control posterior de este tipo de pacientes. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que en los pacientes jóvenes podría valorarse la cirugía, ya que es el único que puede potencialmente revertir la displasia. Tenemos un paciente varón de 45 años en el cual se le realiza una endoscopía oral para el estudio de reflujo gastroesofágico de larga evolución y se evidencian varias lengüetas de mucosa de aspecto gástrico que ascienden a 6 centímetros. La biopsia es informada como metaplasia intestinal con displasia leve. ¿Cuál sería su próxima acción? ¿Cuál sería el tratamiento indicado en este tipo de pacientes? Recuerden, pacientes que tienen ya el diagnóstico de esófago de Barrett y vemos que es una displasia leve, el tratamiento es hacer un tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones, es decir, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, y hacer el estudio o los controles endoscópicos en los meses subsiguientes. En este caso, hacer esofaguectomía no, porque es solo para displasia severa o cuando ya hay diagnóstico de cáncer. Fundoplicatura de Nissen si es que el paciente tiene displasia leve pero no ha respondido al tratamiento con inhibidores de bomba de protones y persiste con pirosis. Tratamiento sintomático con revisión endoscópica cada 2 años, no, ese de aquí es para los pacientes que no tienen displasia. El tratamiento indefinido con omeprazol con revisiones endoscópicas anuales tampoco. La respuesta en este caso de la pregunta sería el tratamiento con omeprazol por 3 meses y revisión endoscópica en los 3 meses siguientes. Una paciente de 38 años consulta por pirosis de larga evolución que en los últimos meses ha empeorado. En la endoscopía se aprecia una gran lengüeta de mucosa similar a la gástrica de 5 centímetros con una ulceración central. La biopsia se informa como esófago de Barrett con displasia severa. ¿Qué le recomendaría a su paciente? ¿Tratamiento con pantoprazol y revisión en 6 meses? No, ese es el tratamiento para una displasia leve. Cirugía antirreflujo también es tratamiento para una displasia leve que persiste con pirosis. Tratamiento con omeprazol y sucralfato y revisión en 3 meses tampoco. La realización de una pH-metría 24 horas para cuantificar el reflujo tampoco. En este caso tenemos paciente con esófago de Barrett y displasia severa,
Se maneja prácticamente como un cáncer de esófago. En este caso el tratamiento es quirúrgico, es la esofagectomía distal. El esófago de Barrett corresponde a un 20% de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, y cabe recordar que 75% de esófagos de Barrett hacen sintomatología, hacen molestias sobre todo similares a las del reflujo gastroesofágico, pirosis y dolor y disfagia progresiva en algunos casos. El 10% de los esófagos de Barrett hacen adenocarcinoma, de ahí que el paciente con esófago de Barrett hay que hacerle biopsia, ver si es que hay displasia o no hay displasia, y si hay displasia y es leve, hacer el seguimiento, porque potencialmente pueden convertirse en displasia severa o en un cáncer de esófago. Dentro del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tenemos distintas técnicas quirúrgicas. Una de ellas es la gastropexia de Hill. Se hace una imbricación de los bordes anterior y posterior de la curvatura menor del estómago y se consigue una fijación de la unión gastroesofágico a nivel infradiafragmático. Dentro de las más importantes existen las fundoplicaturas, que buscan crear una válvula alrededor del esófago distal con fundus gástrico. Dentro de ellas tenemos la fundoplicatura de Nissen o de 360 grados, que es la más eficaz y más segura de todas. Tenemos la fundoplicatura de Toupet, que es una fundoplicatura de tipo posterior. El fondo gástrico se localiza por detrás de la unión gastroesofágica. Tenemos la fundoplicatura de Dor, que es una fundoplicatura anterior. El fondo gástrico se localiza por delante de la unión gastroesofágica. En algunos pacientes se utilizan fundoplicaturas parciales, es decir, la fundoplicatura de Toupet y fundoplicatura de Dor, sobre todo en los pacientes en los cuales existe una motilidad esofágica alterada. En cambio, en los pacientes que no hay una motilidad esofágica alterada, se utiliza la fundoplicatura de Nissen. Si tenemos pacientes con alto riesgo quirúrgico, en los cuales existe una alta posibilidad de complicaciones durante la cirugía, se prefiere o se pueden realizar por vía endoscópica la colocación de unas prótesis de silicona a nivel de la unión gastroesofágica. Tenemos un paciente con una incompetencia del esfínter esofágico inferior, que puede ser primaria o secundaria. En el caso de la secundaria, puede ser secundaria a una esclerodermia, puede ser secundaria a embarazo, puede ser secundaria a los fármacos, puede ser secundaria al tabaco. Esto genera un reflujo gastroesofágico que puede ser asintomático o puede manifestarse por esofagitis. En el caso de los pacientes que desarrollen esofagitis, pueden tener una clínica típica, como por ejemplo la aspirosis o aspiraciones broncopulmonares. En este tipo de pacientes, las primeras medidas son medidas higiénico-dietéticas y posturales, y este tratamiento habitualmente es de corta duración. Si es que no hay respuesta, pasará a unas segundas medidas ya con el uso de fármacos. La confirmación diagnóstica en este tipo de pacientes se pueden realizar con una pechimetría de 24 horas para evaluar y ver el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Se puede realizar un esofagograma, se puede realizar una endoscopía, en algunos casos para ver si es que existe o no el esófago de Barrett y la toma de biopsias, y se puede realizar también el TER de Bersen, que es la provocación con una sonda esofágica. Se administra ácido a nivel del esófago y se provocan los síntomas del reflujo gastroesofágico. En el caso de los pacientes que no responden a las medidas higiénico-dietéticas y son tributarios del tratamiento médico, en los grados 1 y 2 se utiliza el tratamiento con anti-H2, ranitidina, famotidina, y en los casos de 3 y 4 los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Si es que no existe respuesta al tratamiento médico, entonces el paciente va a ser tributario de tratamiento quirúrgico y a una técnica anti-reflujo. Existen complicaciones secundarias al reflujo gastroesofágico, como son las estenosis, para lo cual se pueden utilizar la dilatación con balones, pero también se debe hacer el estudio con biopsias para ver si es que existe o no displasia a nivel de estos tejidos o la posibilidad de un carcinoma de esófago. También
Dentro de las complicaciones del reflujo gastroesofágico puede hacer la hemorragia, en los cuales el tratamiento es netamente conservador. Si es que existen úlceras, también el tratamiento médico y el uso de biopsias para descartar un carcinoma o disfagia. En el caso de los pacientes que presentan ya esófago de Barrett y se encuentran asintomáticos, realizar el seguimiento progresivo con endoscopías y biopsias. Si es que existe displasia leve a moderada, el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, y si no hay respuesta, recién pasarán a tratamiento quirúrgico. Los pacientes con displasia grave o severa van a esofagectomía, van a tratamiento quirúrgico como si fuera un cáncer. Si existen complicaciones del esófago de Barrett, como por ejemplo la úlcera de Barrett, se va primero a un tratamiento médico. Si no hay respuesta, va a esofagectomía. Si es que se hace una evaluación de los pacientes con esófago de Barrett y el paciente tiene biopsia positiva para adenocarcinoma, también va para esofagectomía. Entonces, como vemos, los pacientes que no responden al tratamiento médico, H2, omeprazol, los que tienen complicaciones como estenosis, hemorragia, úlcera y esófago de Barrett que no responden al tratamiento médico, entonces ellos van a técnica antirreflujo. ¿Qué otros pacientes también van a técnica antirreflujo? Los pacientes en los cuales se realizó una miotomía de Heller por acalasia o una hernia paraesofágica y que tiene que restituirse o recomponerse el sistema antirreflujo gastroesofágico. En el caso de los pacientes con esofagitis por cáustico, los álcalis, a diferencia de los ácidos, son los que tienen mayor penetración en las paredes o en los tejidos del esófago. La localización más frecuente de la lesión por cáusticos es a nivel del tercio medio. Las complicaciones que podemos recordar, o una forma de poder recordar estas características, es que el tercio medio del esófago es el que más es penetrado o más es lesionado por los cáusticos. La perforación generalmente se evidencia en mayor frecuencia o de mayor posibilidad dentro de los 3 primeros días luego de haber ocurrido el accidente. A largo plazo, las complicaciones que pueden aparecer en este tipo de pacientes son las estenosis y el cáncer. La endoscopía habitualmente se puede realizar dentro de las primeras 12 horas siempre y cuando no haya la sospecha de que haya una perforación esofágica. En el tratamiento de estos tipos de pacientes que llegan a la emergencia no hay que hacer lavados gástricos, no vómitos, evitar la dieta, analgésicos, todo por vía endovenosa, antibióticos y corticoides. Los cáusticos habitualmente no se deberían neutralizar. La cirugía en este tipo de pacientes con esofagitis cáustica, se da únicamente en pacientes que tienen una perforación o en los que no respondan a las dilataciones endoscópicas. En este caso, habitualmente los pacientes pasan a una esófago-coloplastía, es decir, el esófago es resecado y es reemplazado por colon para que pueda restituirse el tránsito intestinal. Las endoscopías, como indicamos, habitualmente se podrían realizar en las 12 primeras horas, pero no se debe realizar endoscopías en los pacientes en los cuales haya sospecha de una perforación. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos tipos de pacientes para descartar si es que no hay o no una perforación? Hacer una radiografía de tórax, descartar que haya o no haya neumomediastino o neumoperitoneo, los cuales son indicativos de contraindicación para hacer una endoscopía urgente. ¿Sí? Tenemos pacientes con radiografía de tórax donde hay neumomediastino, no hacer endoscopía; donde hay neumoperitoneo a nivel de la cavidad abdominal por perforación gástrica, tampoco hacer una endoscopía. Si tenemos la radiografía de tórax y abdomen que no hay neumomediastino, no hay neumoperitoneo, es decir, no hay signos de perforación, recién se puede pasar una endoscopía. Si no fuera así, entonces se podría todavía diferir o esperar algunos días. Acuérdense que los cáusticos no pueden neutralizarse, más los ácidos sí se pueden neutralizar. Mujer de 58 años, obesa, hipertensa y con enfermedad de Alzheimer, que acude a urgencias tras ingestión accidental de lejía. La paciente refiere dolor intenso, retroesternal, sin disnea. ¿Cuál sería la primera medida a realizar? Recuerden que la endoscopía urgente antes de las 24 horas se puede hacer, pero haciendo el previo descarte de si es que existe o no perforación esofágica. ¿Y qué es la primera medida para poder descartar si hay perforación esofágica? Hacer una radiografía de tórax. Esa es la medida
inicial que debemos tener en este tipo de pacientes luego de haber estabilizado, colocarle su vía y demás. La primera medida, en este caso, la respuesta para esta pregunta correspondería a realizar una radiografía de tórax en busca de descartar si hay o no neumomediastino. Si no hay neumomediastino, no hay neumoperitoneo, no hay signos de perforación esofágica, entonces recién se puede hacer una endoscopía, idealmente dentro de las primeras 24 horas. No neutraliza la lejía, corticoides para reducir la inflamación, no es una medida ideal como al inicio para poder hacer el manejo de este tipo de pacientes. Esofagectomía urgente para evitar la mediastitis tampoco es una medida adecuada en este tipo de pacientes. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería de elección de una esofagitis alcalina? La famotidina, un H2, no. El Nicol tampoco. El omeprazol tampoco. El anexamato de zinc tampoco. En este caso, en este tipo de pacientes con esofagitis alcalina, actualmente esofagitis biliar, lo que se hace es el tratamiento con sucralfato. Los tumores que existen a nivel esofágico podemos dividirlos en tumores benignos y malignos. Los tumores benignos más frecuentes es el leiomioma, ubicado a nivel del tercio inferior del esófago. El diagnóstico se realiza con endoscopía, habitualmente sin biopsia. El tratamiento es enucleación extramucosa de la tumoración. Los tumores malignos del esófago a la cabeza tenemos el adenocarcinoma, es una lesión, la lesión premaligna, generalmente asociada con el esófago de Barrett. También tenemos el carcinoma epidermoide, de los cuales es el más frecuente de los tumores malignos en el esófago. Podemos tener lesiones premalignas, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de Plummer-Vinson, con lo que cuales constituyen el mayor riesgo en este tipo de pacientes. Esofagitis cáusica, la tilosis palmoplantar y la calasia son las lesiones premalignas para el carcinoma epidermoide. Adenocarcinoma, esófago de Barrett. Carcinoma epidermoide, Plummer-Vinson, esofagitis cáusica, tilosis palmoplantar y acalasia. La localización más frecuente de los tumores malignos del esófago, sobre todo los carcinomas epidermoides, es en el tercio medio, muy diferente del adenocarcinoma y el esófago de Barrett, que es en el tercio distal. La clínica de los pacientes con carcinoma esofágico es la disfasia progresiva y el diagnóstico se realiza con una endoscopía más biopsia. En este caso, recordar que los tumores malignos es un tumor de M, es decir, es un tumor de la parte media o el tercio medio del esófago, sobre todo los carcinomas epidermoides. Adenocarcinoma, tercio distal del esófago. Los tumores de esófago, el tratamiento de elección, como la mayoría de tumores, es la cirugía, pero debemos recordar que solo se resecan el 40% de todos los tumores esofágicos diagnosticados. En el caso de los pacientes con cáncer de esófago cervical, la técnica a utilizar es la esófago-laringectomía, vaciamiento o disección ganglionar cervical radical y una esófago-gastrostomía. En el cáncer de esófago torácico superior y medio se realiza la técnica de Ivor-Lewis, en la cual se realiza una esofagectomía subtotal, una esófago-gastrostomía y una piloroplastia. Y en el caso del cáncer de esófago distal o de cardias, se hace una esofagectomía subtotal con gastrectomía total, una linfadenectomía y una esófago-coloplastia. Recuerden que en la mayoría de los casos solo se llegan a resecar el 40% de pacientes con diagnóstico de cáncer de esófago debido a que en este tipo de pacientes muchos ya son diagnosticados en estadios avanzados. Señale cuál es el mejor método para la estadificación de los tumores esofágicos. Dentro del estudio de los tumores esofágicos, la estadificación para definir el T, es decir, si es un TIS, tumor in situ, T1, T2, T3 o T4, el principal método de elección es la ultrasonografía endoscópica. Se hace la endoscopía, se hace una ecografía por vía endoscópica y de esa manera se ve cuál es la profundidad del tumor, si es que está circunscrito a la mucosa, a la muscularis mucosa, a la submucosa, a la muscular, o si es que ya ha pasado los planos de la pared del esófago y está invadiendo órganos adyacentes. El mejor método para estadificar o hacer la estadificación, el T de los tumores esofágicos, es la ultrasonografía endoscópica.
Dentro de las patologías esofágicas y del hiato esofágico, hiatos diafragmáticos, tenemos las hernias diafragmáticas. Más del 95% de las hernias diafragmáticas son no traumáticas y más del 90% son del hiato, sobre todo hernias hiatales o hernias diafragmáticas. Debemos recordar que dentro de las hernias diafragmáticas, sobre todo en la parte de la cirugía pediátrica, tenemos las hernias de Morgani o las hernias de Bogdalek. Las hernias de Morgani localizada a nivel retroesternal, a nivel sifoideo, o las hernias de Bogdalek ubicadas en la región posterolateral izquierda, sobre todo a nivel evidenciadas en lo que son los recién nacidos. Las hernias hiatales, tenemos el tipo 1, que constituye el 90% de todas las hernias hiatales. Es una hernia por deslizamiento, son hernias habitualmente asintomáticas o en algunos casos pueden dar síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se hace con un tránsito varitado y el tratamiento habitualmente en ese tipo de pacientes es tratamiento médico. El tipo 2, que constituye el 10% de todas las hernias hiatales, es una hernia paraesofágica. También pueden ser asintomáticas, pueden dar problemas mecánicos intratorácicos o también manifestarse con vólvulos gástricos. En estos casos, si es que hay un vólvulo gástrico o problemas mecánicos, el paciente refiere una imposibilidad de vomitar. En este tipo de pacientes, los que ameritan tratamiento quirúrgico, es decir, los pacientes que tienen vólvulo gástrico, problemas mecánicos intratorácicos, pasan al tratamiento quirúrgico, ya sea con fundoplicaturas o cruroplastías, es decir, reparación de los hiatos diafragmáticos o hiatos esofágicos. Dentro de la patología esofágica también encontramos los divertículos. Recuerden que los divertículos verdaderos tienen todas las capas y en este caso en el esófago encontramos los divertículos verdaderos que constituyen o están formados por todas las capas del esófago. Las etiologías de los divertículos pueden ser de la etiología adquirida, como lo es el divertículo de Zenker, el cual es un divertículo localizado sobre el músculo cricofaringio. Este es un falso divertículo conformado por mucosa y submucosa, formado por la pulsión de la mucosa y submucosa a través de un defecto en el músculo cricofaringio. El síntoma más importante en este tipo de pacientes es la disfagia. La complicación más frecuente es la neumonía por aspiración. El diagnóstico se realiza por un esofagograma y la endoscopía en este tipo de pacientes está contraindicada porque podría presentar una perforación del divertículo. El tratamiento es quirúrgico. Generalmente, si es que es un divertículo menor a 5 centímetros, se realiza la miotomía del músculo cricofaringio. Pero si es un divertículo mayor a 5 centímetros, se hace la miotomía del divertículo más la diverticulectomía. En esta imagen podemos ver la presencia de un divertículo en el tercio superior del esófago a nivel del músculo cricofaringio. Este es el divertículo de Zenker. Como ven, el diagnóstico se hace por una radiografía contrastada o varitada. Una de las siguientes condiciones o consideraciones acerca del divertículo de Zenker no es la correcta. Se manifiesta generalmente en los adultos y surge en la zona de la hipofaringe, ¿cierto? El diagnóstico se hace con estudios varitados, idealmente con estudios varitados, no la endoscopía porque puede haber perforación. El riesgo de que se desarrolle un carcinoma de células escamosas está relacionada en un 0.4% en los divertículos de larga evolución. También es cierto. Se recomienda el tratamiento conservador con medidas higiénico-dietéticas. Es falso, el tratamiento es quirúrgico. Menor a 5 centímetros, miotomía del divertículo, miotomía del músculo cricofaringio. Y en el caso de los divertículos mayor a 5 centímetros se hace la miotomía más la diverticulectomía. En esta imagen podemos ver distintos divertículos ubicados en el tubo digestivo. Tenemos el divertículo de Zenker, ubicado a nivel de la hipofaringe, puede estar asociado con broncoaspiración y fístulas, el tratamiento netamente quirúrgico. Divertículo duodenal, habitualmente únicos, pueden producir obstrucción de la papila de Vater, el tratamiento también es quirúrgico. Podemos tener divertículos en el colon derecho, habitualmente en el colon ascendente. Síntoma principal es la hemorragia, manejo médico.
Podemos tener divertículos en el intestino delgado, como por ejemplo el divertículo de Meckel, el cual se forma por la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico entre 90 y 100 centímetros de la válvula ileocecal en el borde endemesentérico. En los niños puede producir hemorragia no dolorosa. El tratamiento siempre es quirúrgico. En los adultos puede generar cuadros obstructivos. En pacientes que son asintomáticos no se realiza la cirugía, y en pacientes sintomáticos sí son tratamiento quirúrgico. Otro de los divertículos en el tubo digestivo es el divertículo del colon izquierdo, que son los más frecuentes de todos los divertículos. Se ubican a nivel del recto sigmoide, sobre todo en el colon sigmoides. Pueden presentar cuadros inflamatorios como la diverticulitis, y el tratamiento inicial es el tratamiento médico. Se denomina esófago de Barrett a la metaplasia columnar por irritación crónica del reflujo. El reflujo gastroesofágico crónico. ¿Qué cosa puede producir? Candidiasis esofágica, falso. Hernia yatal, falso. Infección por Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, falso. Divertículos esofágicos, falso. Y el esófago de Barrett es la consecuencia de un reflujo gastroesofágico crónico. La mayoría de los casos de cáncer de esófago son de tipo, en este caso, a la cabeza, el carcinoma epidermoide. Es el principal tipo histológico de cáncer de esófago. Recuerden que el esófago, la mucosa del esófago, es un epitelio polistratificado plano no queratinizado. En este caso siempre se asocia con carcinomas epidermoides, a diferencia del cáncer de esófago ubicado a nivel del esófago distal sobre una metaplasia intestinal como el esófago de Barrett, en los cuales encontramos el adenocarcinoma. Un varón de 30 años ha presentado dificultades para la dilución tanto a sólidos como a líquidos en los 6 últimos meses. ¿Qué tipo de patología encontramos aquí? Encontramos la acalasia. Recuerden, tenemos una disfagia de tipo motora. En este caso es una disfagia motora de tipo progresiva, y en las disfagias motoras progresivas encontramos a la cabeza a la acalasia. El carcinoma esofágico es una disfagia mecánica, el anillo de Chasky, mecánica, estenosis esofágica benigna, producto del reflujo gastroesofágico, también es benigna. Ese es el disfagia mecánica. El esófago de Barrett también es relacionado a disfagia mecánica. En ese caso, el diagnóstico de este tipo de pacientes, disfagia motora progresiva, es la acalasia. El esófago de Barrett es un trastorno en el cual un epitelio metaplásico reemplaza al epitelio de la porción distal del esófago. Recordemos que el esófago normalmente tiene un epitelio polistratificado plano no queratinizado, es decir, es un epitelio escamoso. Ese es el epitelio normal del esófago. Pero en el esófago de Barrett, ese epitelio escamoso es reemplazado por un epitelio de tipo cilíndrico, es decir, la letra D. En este caso, el enunciado sería de la siguiente manera: el esófago de Barrett es un trastorno en el cual el epitelio cilíndrico metaplásico reemplaza al epitelio escamoso de la porción distal del esófago. Característica típica del esófago de Barrett: varón que presenta vinagrera, pirosis, tos crónica y ronquera matutina, endoscopía digestiva alta, rigidez y úlcera en el esófago distal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Vinagrera, pirosis, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tos, ronquera, matutina, también características o síntomas extraesofágicos del reflujo gastroesofágico. En la endoscopía, rigidez y úlcera, es decir, ya existen complicaciones de este reflujo gastroesofágico. En este caso, el diagnóstico más probable corresponde al esófago de Barrett. Muy bien, de esa manera hemos culminado con la revisión de la patología esofágica, y nos estamos revisando otros temas en una nueva oportunidad. Gracias.